Buenas tardes, muchachos. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes, profe. Muy bien, Joe. Bueno, vamos a proseguir analizando a, a lo que se llama técnicamente un condensador o una capacitancia o capacitancia. Bueno, que básicamente es un almacenador de carga. Y como lo estábamos diciendo en la clase pasada, son dos placas. Voy a ponerlas así. Y entonces, al principio esas placas son placas metálicas, ¿sí? Entonces hay que señalar eso, que tienen que ser placas metálicas descargadas. Y entonces las conectamos a una pila y lo que hace la pila es transportar eh, carga de una placa a otra. Esa es la función de la pila. Es como un motor que sube agua de la parte baja de un edificio a los tambos que están arriba, ¿sí? Entonces esa es la función de la pila. Bueno, supongamos que ya conectamos la pila y subimos electrones a la parte de arriba, ¿sí? Entonces, tomamos electrones de la placa de abajo y subimos esos electrones a la parte de arriba. Pues, por lo tanto, al quitar electrones de la placa de abajo, ¿con qué carga va a quedar la placa de abajo? ¿Qué carga va a adquirir la placa de abajo? Fíjense, quitamos, Positiva. perdón, Positiva. positivo, ok. Entonces va a ser una placa, una carga más Q. Y entonces, como los electrones que tomamos de aquí los fuimos arriba, pues la placa de arriba va a quedar con una carga menos Q. Y en magnitud van a ser exactamente diferentes, aunque sean de signo contrario. Bueno, entonces el campo, pues va a ser un campo que va a estar así, de acuerdo como ya lo habíamos analizado con la ley de Gauss, va a ser un campo que va a ser perpendicular a la superficie de la placa y va del campo de la carga positiva a la carga negativa. Hay que recordar entonces que el campo eléctrico en este caso es sigma entre epsilon cero, ¿sí? O sea, epsilon cero sería la permitividad del vacío, ¿sí? Es el parámetro que utilizamos ya al utilizar la ley de Gauss, ¿sí? Entonces epsilon cero es la permitividad del vacío. Bien, entonces vamos a tener un campo de esta magnitud. Uh-huh. Ahora, otra cosa que hay que recordar, que vimos la clase pasada, es que el voltaje en magnitud era igual al producto del campo por la distancia, ¿sí? Cuando digo voltaje, quiero decir diferencia potencial. O sea, va a ser equivalente que hablemos cuando hablemos de delta V, podemos también sintetizar esto y decir simplemente V, y podemos hablar de diferencia de potencial, o simplemente podemos hablar de voltaje, ¿sí? Y hay que recordar que la diferencia potencial pues se da en volts y se abrevia así, volts, ¿sí? Bueno, entonces la diferencia de potencial va a ser igual al producto del campo por la distancia. Bien, ahora vamos
a trabajar con esta fórmula tan sencilla. Entonces, si el voltaje o la diferencia potencial es igual a E por D, entonces en vez de E ponemos esto, el voltaje sigma entre epsilon 0, que es el campo por la distancia. Entonces, este es el campo, ¿sí?, por la distancia. Ahora bien, lo que podemos hacer también con esta expresión es algo muy sencillo. Multiplicamos por A, dividimos entre A, o sea, estamos multiplicando por 1 y luego ponemos esta D, ¿sí? Pero si recordamos que sigma es la densidad superficial de carga, entonces, ¿cuánto valdría la densidad superficial de carga por la superficie de la placa? A ver, estamos hablando, multiplicando la densidad superficial por el área. Entonces, ¿qué es lo que nos da? La carga, ¿no? La carga. Entonces, esto sería sigma por A, sería la carga, multiplicada por D, dividida entre epsilon 0 por A. Bueno, ahora despejamos a la carga y nos va a dar que es igual a epsilon 0 por A entre D por la diferencia potencial. Entonces lo que encontramos para este caso particular es que la carga va a ser proporcional a la diferencia potencial o al voltaje entre las dos placas. Y esta constante de proporcionalidad es lo que justamente vamos a definir como la capacitancia. La capacitancia. Bueno, pero estamos hablando de la capacitancia, pues utilizando el parámetro epsilon 0, que es el que caracteriza el comportamiento del campo eléctrico en el vacío, ¿sí? O en el aire, es muy parecido. Entonces, vamos a observar qué puede ocurrir con esta fórmula cuando manipulamos sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, algo muy obvio es que la carga, si mantenemos el voltaje constante, ¿sí?, pero aumentamos la superficie de las placas, pues va a aumentar la carga. O sea, no va a ser lo mismo un capacitor con un área pequeña que un capacitor con un área grande, pero sometido a la misma diferencia de potencial, ¿sí? Entonces simplemente con aumentar el voltaje, con aumentar la superficie, tenemos mayor carga almacenada en el condensador. Ahora, ¿de qué otra forma podemos aumentar la carga? Supongamos que mantenemos constante el voltaje, que mantenemos constante el área, y entonces, ¿de qué otra forma podemos aumentar la carga? ¿Variando qué parámetro? Disminuyendo la distancia entre las placas. Sí, exactamente, ¿sí? Si disminuimos la distancia entre las placas y mantenemos constante el voltaje y el área, entonces eso aumenta la capacidad y entonces pues tenemos una mayor carga. Bueno, entonces vean cómo estamos manipulando el contenido de carga del condensador, pues variando los parámetros que constituyen a la capacitancia. Bien, pero también, o sea, ya vimos esto, la carga es función del área, crece con el área si lo demás es constante.
La carga también crece con el voltaje. Si aumentamos el voltaje, aumentamos la carga. Y también, como dice su compañero, aumentamos la carga si mantenemos todo es constante, pero disminuimos la distancia entre las placas. Bueno, es una forma interesante de manipular la carga que está almacenada en este arreglo de placas paralelas. De pasada, voy a decirle que este, este condensador originalmente apareció de otra forma, bajo la forma de la botella de Leyden. No sé si han oído hablar de ella. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la botella de Leyden? A ver, parece que no. Bueno, era una botella llena de agua, ¿sí? Y cubierta por fuera con una placa, con una lámina metálica. Entonces se cargaba poniendo el agua conectada a un generador de carga y entonces eso formaba un condensador. Pero era muy latoso estar manipulando experimentalmente esa botella, ¿sí? Entonces la botella era algo así. Alrededor tenía una placa metálica. Pues la botella, como es normal, tenía un cierto espesor de vidrio. ¿Sí? Esto era vidrio. Este era un metal, una placa metálica. Y aquí tenía agua. Entonces, cuando le metían un alambre que le introducía carga, una carga Q, pues teníamos justamente eh, un arreglo que era un condensador. ¿Condensador por qué? Porque el agua era un conductor. Entonces, el agua es la que contenía la carga y por fuera tenía un metal y entre los dos formaban un condensador. Bueno, este arreglo era muy pues farragoso a la hora de manipularlo. Y entonces quien propuso hacerlo en forma muy sencilla, pues fue Franklin. Fue Franklin. Y a este arreglo se le llamó la, la placa de Franklin, ¿sí? Pero bueno, entre esto y esto hay exactamente el mismo comportamiento físico. Bueno, ok. Entonces, este arreglo de las placas metálicas paralelas lo inventó Franklin. Le puso que es un capacitor. Bien, entonces ya tenemos, vamos a volver a discutir lo que estábamos diciendo. Hay diferentes formas de manipular la carga. Bueno, ahora, no hemos tocado, fíjese, variamos el área, variamos el voltaje, variamos la distancia, pero no hemos tocado la permitividad. Entonces vamos a decir, epsilon 0 es la permitividad. Del vacío o del aire, ¿sí? O sea, porque son prácticamente iguales. Bueno, ahora una pregunta. Vamos a pasar a otra página. ¿Qué ocurre
¿Qué ocurre si entre las placas que tienen una diferencia de potencial B, ¿sí? ¿Qué ocurre si en vez del vacío rellenamos las placas como si fuera un sándwich con algún material que no sea conductor, como puede ser, por ejemplo, vidrio o plástico, ¿sí? Entonces esto va a ser un material no, o sea, no conductor, o lo que se le conoce en términos técnicos como un dieléctrico. Bueno, como todas las sustancias, el dieléctrico pues se compone de moléculas, ¿sí? Ahora, esta sustancia que contiene moléculas la metemos dentro de un par de placas que ya están cargadas y por lo tanto adentro, ¿qué es lo que hay entre esas placas? Campo eléctrico. Un campo eléctrico. Ok. Y entonces tenemos que el dieléctrico está formado de moléculas. ¿Qué va a hacer ese campo eléctrico sobre esas moléculas? A ver, piensen, imagínense qué pasa con las moléculas. Por ejemplo, supongamos que las moléculas están originalmente así. ¿Sí? Tienen su carga positiva coincidiendo con su carga negativa. ¿Sí? Ok. Pero ahora sumergimos esto en un campo eléctrico. En un campo eléctrico. Bueno, lo voy a hacer más grande. Lo voy a meter para que se visualice mejor. Metemos a las moléculas dentro de un campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar con sus cargas? A ver, piensen qué va a pasar con sus cargas. Recuerden que originalmente aquí teníamos carga positiva. Y aquí teníamos carga negativa. Entonces, al meterlo dentro de un campo eléctrico, ¿qué va a pasar con las cargas que conforman la molécula? Se orientan. Se orientan, sí. Pero además de orientarse, permanecen juntas las cargas positivas y negativas o el efecto del campo eléctrico es separarlas. Supongamos que es un campo suficientemente intenso como para hacer sentirse dentro de la molécula. Bueno, si originalmente la molécula tenía cargas positivas, bajo la acción de este campo eléctrico, pues parte de la carga se va a ir hacia arriba y otra parte de la carga se va a ir hacia abajo. Ajá. Porque el campo eléctrico empuja las cargas positivas hacia arriba. Ajá, y separa. Entonces, si nos imaginamos, por ejemplo, a la placa de arriba como compuesta de muchas cargas negativas, pero de tal forma que tiene pegadas una serie de moléculas con carga positiva
pegadita a la superficie. Entonces, fíjense, lo mismo va a pasar aquí abajo. Pero aquí tenemos cargas positivas. Y aquí vamos a tener unas moléculas pegadas con cargas negativas por efecto del campo. Por efecto del campo que separa, o sea, forma dipolos, ¿sí? Por eso de ahí el concepto tan importante de dipolo, porque es la forma de analizar el comportamiento de entes tan comunes pues, como son las moléculas que están por todos lados. Bueno, bajo la acción de un campo eléctrico las moléculas forman dipolos, es decir, se separan las cargas positivas de las negativas y tendríamos este arreglo entonces cuando le metemos dentro de las dos placas una sustancia hecha de moléculas de una sustancia que no sea conductora. A ver, ¿cuál es la importancia cuál es el efecto de que lo que metemos dentro de las placas sea un no conductor? Que sea un no conductor quiere decir que no reacciona ante el campo eléctrico o si reacciona de alguna forma ante el campo eléctrico. ¿Cómo? Ya lo dije. A ver, ustedes repítanlo. ¿Qué hace el efecto del campo eléctrico sobre esa sustancia? Ya le habían dicho, orienta las moléculas, pero qué más hace con la molécula? Un Ah, compañero pone en el chat que las polariza. las polariza, exactamente. Y entonces adoptan esta configuración. Ahora, lo que es físicamente muy importante es que entonces esta placa, esta carga positiva, pegada a la carga negativa, ¿qué va a hacer con el campo que hay adentro? Este campo originalmente lo producían estas cargas positivas, pero ahora estas cargas positivas se ven contrarrestadas por el campo inverso que producen las cargas eléctricas negativas. ¿Sí? Entonces, si sumamos el campo producido por las cargas positivas, ¿qué otro campo aparecería también debido a estas cargas negativas? Un campo que apuntaría hacia dónde. Recuerden que las cargas negativas son sumideros de campo. Entonces, ¿hacia dónde aparecería el otro campo producido por estas cargas negativas? Podría Abajo. hacia abajo, ¿sí? Y entonces la suma de los dos campos reduciría el campo eléctrico, ¿sí? Entonces el efecto de poner una sustancia no conductora dentro de las placas es reducir el campo, ¿sí? Debido a la polarización de las moléculas. Bueno, a ver, quiero que quede claro eso. A ver, que alguien me lo explique. A ver, repitan lo que acabo de decir. Es importante esto. Es un concepto muy, muy importante. O un hecho, un fenómeno muy interesante. A ver, combinen con eso. Dentro de dos placas cargadas con signos contrarios, introducimos un material dieléctrico. Bien, ¿qué es lo que produce el material dieléctrico? ¿Qué es lo que se produce dentro del material dieléctrico y cuál es el efecto sobre el campo eléctrico? A ver, repítanlo por favor o explíquenlo.
Pues cuando tenemos dos placas cargadas con opuestos y dentro hay un material dieléctrico, lo que se produce es una polarización del medio en que está y esa polarización provoca una reducción en el campo eléctrico producido por las cargas que están en la placa. Ok, que son de signo contrario, ¿no? Ajá, que son de signo contrario. Bueno, entonces, como las cargas son las que producen el campo eléctrico, si la carga neta se reduce, pues se reduce el campo eléctrico. Y entonces, como consecuencia de todo esto, ¿qué va a pasar? Fíjense una cosa, estas cargas solamente se desplazan, pero no circulan como si fuera un conductor, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? O sea, la cantidad de carga que permanece en las placas sigue siendo constante porque no se traspasó a las moléculas. Las moléculas simplemente se acercaron a las superficies de las placas, pero sin introducirse en las placas. Es importante eso, que no hay un flujo de corriente o de carga de aquí hacia la placa, ni de aquí hacia la placa. Se acercan mucho solamente para nulificar en parte el campo, pero no circulan hacia adentro. Por lo tanto, ¿qué pasa con la carga? ¿Se ve alterada la carga de las placas? No. No, porque no hubo circulación de carga. Ajá. Bueno, entonces, a ver, ustedes vayan entendiéndolo. Es que es un fenómeno muy, muy bonito. Bueno, el campo, voy a ponerlo aquí otra vez. El campo, digo, el voltaje es igual a E por D. ¿Sí? E por D. Este era el campo 1. E1 y D. Ahora, ya con el dieléctrico, pasamos a un campo B2, a un voltaje B2, a un campo eléctrico E2 y a la misma distancia. ¿Cómo es este B2 con respecto a B1? Sería menor. Menor, porque E2 es menor que E2 es menor que E1, ¿sí? Por lo tanto, baja el voltaje, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense qué interesante. Tenemos, tenemos un voltaje menor que sin embargo tiene la misma carga, el condensador, ¿sí? Entonces, con un menor voltaje podemos tener la misma carga. Por ejemplo, si originalmente supongamos que teníamos 10 volts de diferencia, 10 volts de diferencia, y teníamos una carga Q, digamos de 6 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Ahora, con un menor voltaje, vamos a tener la misma carga. ¿Sí? La misma carga. Ok, pero entonces, si partimos del hecho de que la carga Q es proporcional al voltaje, ¿sí? A ver, atiendan mucho esto. Aquí dijimos, originalmente cuando estaba vacío las placas, estaba el vacío entre las placas, teníamos una carga de 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora, le incrustamos un dieléctrico y bajamos el voltaje a 5 volts, pero la carga se conserva.
Por lo tanto, si la carga es proporcional al voltaje, pero la carga permaneció constante, pero el voltaje disminuyó, ¿qué pasó con C? ¿Aumentó o disminuyó? Aumenta. Aumenta para contrarrestar la disminución del voltaje. Entonces, en conclusión, ¿qué me darían? ¿Cuál es la ventaja de meter un dieléctrico dentro de dos placas paralelas? Aumentar la capacitancia. Aumentar la capacitancia, exactamente. Bueno, pues el hecho es que normalmente se puede expresar esto diciendo que la nueva permitividad de los dieléctricos es una constante K por epsilon 0. ¿Sí? Y evidentemente que K es mayor que 1. Porque entonces, si la capacidad es epsilon, perdón, si la capacidad es epsilon por A entre D, ¿sí? Entonces esto de forma más explícita va a quedar como K por epsilon 0, que es la forma como podemos expresar que la permitividad cambió por A entre D. Entonces, esto es lo que explica que la capacidad crezca. No porque crezca A, no porque disminuya D, sino porque aparece el factor epsilon 0 multiplicado por una constante mayor que 1. Eso es la propiedad de los materiales dieléctricos, aumentar la capacitancia. Y al aumentar la capacitancia quiere decir que podemos tener grandes cantidades de carga con menores voltajes. Entonces eso es una ventaja, ¿sí? Como se ve así, con menos voltaje podemos tener la misma carga que teníamos antes con 10 volts, pero en el vacío. Esto es en el vacío. Y esto es en el dieléctrico. En el dieléctrico. Bueno, entonces, en resumen sería esto. ¿Sí? Ahí tenemos esto. Con menor voltaje tenemos la misma carga. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones de todo esto. ¿Sí? En la siguiente clase les voy a pasar una lista de las constantes K para el vidrio, para el plástico, para la madera, para diferentes materiales, para el agua, ¿sí? ¿Sí? Los valores de K, ¿sí? Pero lo importante es que entiendan esto. Ajá. Que meter un material dieléctrico aumenta el valor de la permitividad. Recuerden que esto es la permitividad, ¿sí? Es el término constante, este es el término técnico. Bueno, vamos a ver qué aplicaciones puede tener esto. Desde luego que cuando Franklin inventó su condensador de placas paralelas, ¿sí? Pues en tropel se soltaron los investigadores de esa época, del siglo XVIII o XVII, no recuerdo, debe ser del XVIII, ¿sí? Pues a meter dieléctricos entre las placas para ver sus efectos, ¿no? Entonces este comportamiento que le estoy
tratando de explicar ahorita, pues en realidad empezó a ser estudiado desde el siglo XVIII. Pero vamos a ver algunas de sus aplicaciones actuales. Tenemos aquí, otra vez tenemos nuestra placa. Voy a exagerar la distancia entre ellas, pero solamente para poder ilustrar con dibujos esto, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una diferencia de voltaje, que lo ponemos simplemente como un voltaje, ¿sí? Bien, y tenemos una carga, una cierta carga menos Q aquí arriba y más Q aquí abajo. Bueno, ahora supongamos que yo hago la siguiente operación. Meto un dieléctrico dentro de las placas. Ya se va a acabar el tiempo, pero espero terminar este ejemplo. Voy a hacerlo de otra forma para que se pueda dibujar mejor. Meto el dieléctrico. Hagan de cuenta que el dieléctrico está circulando, se está moviendo en una banda. Una banda que hace meterse al dieléctrico dentro de las placas. ¿Qué va a pasar ahora con el voltaje? Aquí tenemos un B0, aquí tenemos un B1. ¿Qué va a pasar con el voltaje al entrar el dieléctrico dentro de las placas? Va a comenzar a disminuir. ¿A disminuir? Sí, baja el voltaje por las razones que explicamos. Uh-huh. Y entonces, si estamos graficando el voltaje entre los condensadores, tendríamos este comportamiento. Voltaje contra tiempo, ¿sí? Tenemos un voltaje B1 y cuando pasa el dieléctrico dentro de las placas, baja. Y luego cuando el dieléctrico sale ya de las placas, ¿qué pasa con el voltaje? Aumenta ¿Aumenta hasta cuánto? hasta B1. Hasta B1. Y entonces, si fuera un tren de producción,